alguna gripe, porque lo escuchamos un poco fañoso, como dice la gente en la calle, no afónico, sino difónico, le voy a poner a esa gripe que pudieran dar por ahí la renuncia, porque está muy de moda renunciar. En el gobierno recientemente, ayer, se ha conocido la renuncia de un funcionario importante del gobierno, el superintendente de electricidad. Recién renunció la presidenta o directora del CONANI, la doctora Annie Morún, y hemos visto varios ministros que han renunciado. Yo no sé, Freddy o Dani, ¿qué fogarate que has regado ahí, Geomar? o Gustavo pudieran ser más precisos. Yo creo que este es el gobierno donde más renuncia de funcionarios de alto nivel se ha producido. No hay 2 años todavía de gobierno, faltan 15 días para cumplirlo. Y si contamos, creo que hay ya como 8 funcionarios, incluyendo varios ministros. No sé qué ustedes aportan ahí. Miren, yo debo decirle a ustedes que quería dejar para más tarde este tema que Geomar ha traído, pero es el tema del día, sin dudas. Ha renunciado el señor Rafael Velasco Espaillat, presidente del Consejo de Administración de la Superintendencia de Electricidad. Si ustedes observan la comunicación que está en pantalla, al público que nos ve por la televisión y al público que nos escucha por la radio, un poco se la describo. Es una comunicación que tiene fecha 31 de julio del año 2022, Santo Domingo, Distrito Nacional, y la comunicación tiene, como está hecha en un formato raro, como parecería como que no es una comunicación que usted hace con el debido cuidado a partir de que es una comunicación que usted se la va a dirigir al presidente de la República. Tiene algunas, no es una comunicación con la elegancia que uno piensa que usted la hace al presidente de la República. Hecha precipitadamente. Hecha precipitadamente y los espacios. Da la impresión de que eso se decidió en momento de muchas turbaciones y con mucha prisa. Entonces, una decisión de esta naturaleza no se adoptan con prisa. Una decisión de ese tamaño necesita de una ponderación, y yo quiero compartir con la gente que nos ve lo siguiente. Justamente en este día lunes 1 de agosto, justamente hoy, nosotros íbamos a tener, y yo espero que reconsidere el señor renunciante, yo espero que Rafael reconsidere la decisión que ha tomado, porque habíamos accedido nosotros, a pedido de Rafael Velasco Espaillat, habíamos accedido a concederle una entrevista en el día de hoy, la entrevista central de este programa. Y la razón por la que... Así está pautado. Y así está pautado. Yo espero que él reconsidere venir. Anoche nos dijeron que no sabía si venía o no venía, que probablemente no pudiera venir porque las cosas se habían precipitado. Entonces, la pregunta que hace Geomar, y dice, ¿ustedes qué saben, qué aportan? Bueno, yo le puedo decir que la entrevista se había gestionado a través de un servidor. Me pidieron una entrevista y la referencia que nos hacían a propósito de la entrevista solicitada era que el entonces señor superintendente de electricidad, Rafael Velasco Espaillat, había decidido no seguir los consejos que le habían dado unos asesores que tenía de no hablar, que él sentía que tenía que darle una explicación al país para que el país entendiera que él no había obrado en la irregularidad como se había dicho, que él sentía la necesidad de expresarse, de hablar, para que su familia supiera y sus amigos que él era un hombre correcto y que había obrado conforme a lo que establecen los reglamentos internos de la Superintendencia de Electricidad. Y hacía referencia a la persona que nos fue a solicitar la entrevista a otros aspectos de carácter legal que se habían respetado al momento de disponerse los aumentos de sueldo atendiendo al proceso inflacionario. Todo ese tipo de explicación nos dieron. Y nosotros considerando que ciertamente era una conversación de interés público y era una conversación desde el punto de vista periodístico sumamente
interesante, útil, para que la gente pudiera entender un ángulo distinto de lo que había ocurrido que no manejaba. Entonces nosotros accedimos a conceder la entrevista del día de hoy, la entrevista principal de este programa, a las 7:30 de la mañana al señor Rafael Velasco Espaillat. A pesar de que la carta dice, no sabemos a qué hora pudo haberse hecho la carta, pero le voy a leer este primer párrafo. Dice este primer párrafo, bueno, después de que se produce lo protocolar, señor Luis Abinader Corona, excelentísimo señor presidente de la República, su despacho, asunto, renuncia al cargo de superintendente de electricidad y presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad. Estimado presidente Luis Abinader, por medio de la presente misiva, presento formal renuncia a mi cargo de superintendente de electricidad y presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad, con efectividad en el día de hoy, domingo 31 de julio 2022, a las 8 a.m. Si la carta la hace con efectividad a las 8 de la mañana y la escribe ese mismo día, ayer, 31 del mes de julio, año 2022, ese hombre parece que atormentado se levantó en la madrugada, porque para poner la renuncia efectiva a las 8 de la mañana, en buena lógica, a usted le dice que él escribió la carta antes de las 8 de la mañana, pero la carta está fechada justamente en el día de ayer, cuando él presenta la renuncia, 31 del mes de julio, año 2022, y dice que es efectiva a partir de las 8 del mismo día en que él escribe la carta. Parecería que le hizo en su casa, con las presiones que había, pero más que eso, y esto a partir de lo que estoy contando, a partir de lo que narro, esto se mueve a muchas preguntas. Por ejemplo, si el señor procuraba ir a los medios de comunicación, porque probablemente después de que viniera aquí a hoy mismo la Super 7 iba a ir a otros medios, supongo, ¿no? Porque si él quería iniciar un proceso de aclaración para edificar a la opinión pública, como según nos dijeron era el propósito, es evidente que había tomado la decisión de hablar para poner en contexto lo que había ocurrido y dar su versión de los hechos. ¿Qué cosa le hizo cambiar? Todos sabemos que en el esquema legal él había sido designado por un periodo y que el presidente de la República no lo podía quitar por decreto. Pero si usted se va a los hechos anteriores, a pesar de que el presidente no lo podía quitar por un decreto para satisfacer un poco el morbo o la ira que había generado el aumento que se había hecho él y otros funcionarios de la Superintendencia de Electricidad, usted puede pensar, bueno, aquí se siguió el mismo patrón. ¿Cuál es el patrón? Bueno, a Kimberly la hicieron renunciar del Ministerio de la Juventud, o ella renunció, yo diría la hicieron renunciar. Sí. Al director del Instituto Postal, Adán Peguero, También. le hicieron renunciar del cargo, ¿verdad? Ayúdenme, hay otros casos, son solo dos, pero hay más casos. A la señora de Conani la hicieron renunciar. Y a Faña. A Faña del Instituto Agrario Dominicano lo hicieron renunciar. El ministro de la Presidencia. Al señor ministro de la Presidencia, Sí. Lisandro Macarrulla, le hicieron renunciar o pedir una licencia como han hecho los otros. Entonces, es un método nuevo que el gobierno implementa, o el presidente Abinader, para no ofender o para ser solidario con sus amigos, con sus compañeros. Renuncia o pide una licencia. Renuncia o pide una licencia, no te quiero quitar para no hacerte daño. El presidente pudo bien provocar que la revocación se produjera mediante un procedimiento administrativo que la propia superintendencia tenía el mecanismo de lograr la revocación o ponerle pausa o terminar la contratación o el nombramiento del señor Rafael Velasco. Eso pudo haberse dado, pero sin embargo el gobierno, en mi opinión, el presidente, en mi opinión, decidió o habría decidido pedirle a este hombre la renuncia para terminar este affair, para terminar con esto que estaba generando tanta inconformidad. Estamos hablando de que en la información que se ha manejado en la prensa, de la que yo dispongo, porque la otra información se había comprometido a suministrarla aquí en el programa el señor Rafael Velasco. No vino, pues la única información que yo tengo, de la que yo dispongo, es la que tiene el país. Y el país tiene la información de que esos funcionarios se habrían dispuesto a aumento de salario para mucha gente escandalosos, porque en el caso del presidente de la superintendencia, un aumento
de casi 200.000 pesos, le llegó el sueldo de 590 y tantos, 750.000, y eso, cuando se le ha pedido a la población sacrificio en el precio de la tarifa eléctrica, eso evidentemente ha generado la indignación y la irritación que todo el mundo conoce. A partir de ahí, el gobierno del presidente Abinader, que no quiere mucho ruido y no tolera mucho eso, parece que se vio el presidente en persona en la obligación de pedirle en el fin de semana a este hombre que presentara renuncia. Los argumentos que él tiene, los argumentos que él dice tener, que era lo que iba a exponer aquí, yo espero que él considere por su nombre, por el nombre de su familia, por la tranquilidad de sus amigos, que lo explique en los medios de comunicación. Yo conocí algunas de las cuestiones que él conocí como enunciado, algunas de las cosas que él quería tratar, más no lo conocía a profundidad. El sustento no lo tengo, no lo llegué a conocer. Por eso digo que sería importante para un hombre que fue una posición pública y que ha enviado una carta diciendo que está a disposición del presidente para lo que el presidente entienda. En mi opinión, está pidiéndole al presidente la posibilidad de que lo tome en consideración para otros cargos, para estar en la administración pública en otro momento, en otras funciones. Entonces, para que eso sea posible, opino yo, sería bueno que este señor le explique al país cuál era la motivación, cuál era el sustento legal para lo que dispuso. Hay que decir, antes de que Xiomara o Gustavo Freddy den su opinión sobre esto, hay que decir que ayer, posterior, y ahora no sé si posterior o anterior o en el mismo momento de darse a conocer la información de la renuncia del señor Rafael Velasco Espaillat, se dio a conocer una resolución de la Superintendencia de Electricidad donde manda a recalcular el asunto de la energía eléctrica no al mes de julio pasado, como se informó el presidente, que estaba convocando al CES, al Consejo Económico y Social, para actualizar el pacto eléctrico en lo relativo a la aplicación de aumento cada 3 meses hasta el año 2026 para lograr la llamada sincerización de la tarifa eléctrica. Lo que se dispuso ayer en esa resolución de la Superintendencia de Electricidad es irse a noviembre del 2021. Manda la superintendencia a las EDES, a EDESUR, a EDEESTE y a EDENORTE, a recalcular los aumentos trimestrales que se habían hecho desde el mes de noviembre del año 2021. ¿Y por qué? Digo yo, eso no lo dicen, pero ¿por qué? Ustedes saben que todos nos habíamos quejado porque los aumentos que se nos habían verificado, los aumentos que se habían registrado en la tarifa eléctrica, en la factura eléctrica, no eran los aumentos porcentuales que se habían autorizado. Usted vio que cuando el aumento era de un 7%, un 7 punto tanto, 8 tanto por ciento, la factura no le subía a usted el 7 o el 8%. La factura se le duplicaba y en algunos casos se triplicaba. Y la gente comenzó a denunciarlo. Y la gente comenzó a reaccionar de manera incómoda. Y comenzó a darse una manifestación por el Cibao en Santiago. Y después ya se habían anunciado otras manifestaciones en la fachada o en los frentes de las diferentes EDE. A partir de ahí, pienso yo... Dani, temprano del día, nuestro camarógrafo a mí me enseñaba la tabla, cómo era que calculaban los aumentos de la tarifa en Edenorte. ¿Y cómo era? No, mándesela a Burgos a ver si la vemos Pero mire... Los cálculos a partir de la decisión que adopta la Superintendencia de Electricidad, aparentemente, repito, los cálculos a partir de la decisión de la Superintendencia no eran los cálculos adecuados y parece ser la razón por la que había generado tanta crítica, tanta preocupación y una reacción tan airada de la población. La población mayoritariamente ha entendido que se había abusado en el cálculo para establecer el monto de aumento. Son lo que dispuso el pacto eléctrico, lo que se dispuso es un aumento trimestral hasta el año 2026, porque se proyectaba que con esos aumentos trimestrales al año 2026 íbamos a lograr la sincerización del precio de la energía eléctrica. ¿Qué es la sincerización? Para que la gente entienda, porque es un término muy bonito, ¿verdad? Sí. Muy bonito la sincerización, diga sincérate. Bueno, la sincerización era lograr que la energía se cobrara por el precio real de la energía.
según el gobierno, según los expertos y buena parte del país que conoce del tema, estamos pagando una energía a un precio subsidiado y el gobierno no podía subsidiar más el precio de la energía eléctrica. Por tanto, uno de los pedimentos o uno de los planteamientos fundamentales era sincerizar el precio de la energía eléctrica, y esto pasaba por un proceso de sincerización también de los gastos administrativos para hacer mucho más barata la administración del sector eléctrico. Sin embargo, cuando vimos que comenzó a aplicarse los aumentos, eso se daba, eso no fallaba, pero en los reguladores del sector eléctrico se estaban produciendo aumentos de salario, que es lo que ha generado todas estas cosas. Bueno. El señor Velasco se despide en la carta defendiendo su gestión a capa y espada. Oigan, en el segundo párrafo los términos que él utiliza. Dice Geomar, perdona. Vamos a leer, te pido de favor, vamos a leer la carta completa para que la población conozca el documento íntegro, por favor, si lo puedes hacer. ¿La leo? Sí. Bueno, aquí dice: señor Luis Abinader Corona, excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, su despacho, asunto, renuncia al cargo de superintendente de electricidad y presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad. Estimado presidente Luis Abinader, por medio de la presente misiva, presento formal renuncia a mi cargo de superintendente de electricidad y presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad con efectividad en el día de hoy, domingo 31 de julio 2022, a las 8 de la mañana, AM. Muchas gracias por el honor de haber confiado en mí para esa posición, la que tratamos de cumplir en todo momento con apego a la normativa vigente del sector eléctrico y haciéndola cumplir en nuestra calidad de regulador y fiscalizador del sistema eléctrico nacional. Puede contar conmigo para lo que considere pertinente para colaborar con el éxito de su gobierno y para el bienestar del pueblo dominicano. Un muy cordial saludo, Rafael Velasco Espaillat, superintendente de electricidad, presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad, con copia Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, miembros del Consejo de la Superintendencia de Electricidad. Es cuanto y la carta. Bueno. Nadie la recibe, ¿verdad? ¿Cómo sería entonces que él le envió esa carta? Si es a través de las redes sociales, si fue por un WhatsApp, ¿cómo fue que lo hizo? A nosotros. Porque ahí no se ve que nadie la recibió. Se entiende porque ayer era feriado, ¿verdad? A mí me llegó por lo menos anoche, casi a la medianoche, a través de una de las fuentes que regularmente nos suministra informaciones de la Presidencia de la República de manera formal, que es el amigo Jorgito Taveras. O sea que había unos rumores que no era verdad, que sí, que espérate, que él no ha tomado esa decisión. Finalmente, parece ser, hasta que el señor Velasco se aparezca hoy en el programa hoy mismo a dar su declaración, parece ser que eso es así. Bueno, miren, ayer yo recibí, cuando la carta comenzó a circular, yo recibí la versión de una persona del equipo íntimo, del equipo cercano del señor Rafael Velasco, la información de que eso era un montaje. Cuando este hombre está pautado para venir al programa hoy, cuando yo veo la información, debo hacer la diligencia debida, ¿verdad? Y me encargo de averiguar si es cierto que este hombre renunció, porque si es cierto, yo tenía que buscar un invitado sustituto para llenar el espacio que nos quedaba. Entonces, comienzo tipo 10 tanto de la noche a hacer la gestión. Me dice un asistente, no, eso es un montaje. Dice él que eso es un montaje. Dice él. Dice él. Cómo me han dado la información, ¿verdad? Sí. Que eso es un montaje. Y entonces, al yo recibir esa información, le escribo a los compañeros del equipo en un chat, digo, bueno, espérense que parece que eso no es cierto. Vamos a confirmar esa carta primero. Y minutos después me entero que la carta le está distribuyendo la Presidencia de la República. Ah, bueno. Entonces, cuando ya yo veo que la carta la está distribuyendo la Presidencia de la República, habíamos subido en los diarios digitales nuestros la información de la renuncia, yo le digo a los responsables, está pasando esto. Entonces me dice, bajamos la información, quitamos la información. Digo, no, déjenla ahí hasta que confirmemos que eso sea falso, ¿verdad? En efecto, posteriormente, otra persona cercana
al señor Rafael Velasco, nos dice, finalmente la carta es cierta. Entonces, pero estoy dando versiones de dos personas cercanas a la intimidad del señor Velasco. Uno que dice que él había comentado que eso era un montaje y que no había renunciado, y el segundo que casi después de una hora nos dice que el señor Velasco ciertamente había renunciado y que después le daba las excusas, pidió mi número de teléfono, le dieron mi número de teléfono, y pasadas las 12 de la noche vi un número privado. Esta mañana cuando me levanté vi un número privado, supongo que era el señor Velasco, tratando de comunicarse con nosotros. Yo, de todos modos, estamos dispuestos a recibir la llamada en privado si él lo entiende necesario, pero es importante que el país conozca de las razones que le llevaron a hacer esta carta, si ciertamente la información que se ha manejado es correcta en el sentido de que él había violentado todos los procedimientos y que se dispuso de manera ilegal los aumentos de salario, los aumentos que se hizo, porque fue más de un aumento. Creo que, repito, para el bien de su nombre, el de su familia, el de sus amigos, sería muy conveniente explicar las circunstancias en que se produjeron los hechos y posterior a eso, la circunstancia en que se ha producido su renuncia de manera sorpresiva. Yo pienso, Manny, que desde hace varias semanas se viene con el rumor de que el aumento de la tarifa de la energía eléctrica había provocado un gran malestar a nivel del gobierno. Y los rumores daban cuenta de que el equipo eléctrico o el gabinete eléctrico tenía problemas entre sí, entre ellos mismos. Y eso quedó evidenciado con la presencia aquí del ministro de Energía y Minas. Antonio Almonte. Sí, ya también don Celso había hecho alguna precisión en otro programa, había hecho una carta. Páralo ahí, un paréntesis. Antonio Almonte, que es el ministro de Energía y Minas, ha hecho saber aquí en el programa de que él es ciertamente el jerárquico mayor, él es el superintendente, él es el ministro de Energía y Minas. Él está por encima del superintendente de electricidad, él está por encima de el director de Catalina. Las EDES, él está por encima del administrador de Punta Catalina, pero en un programa aquí aclaró, yo no soy el administrador de Punta Catalina, y si ustedes quieren saber del sector eléctrico, yo simplemente quiero recordar, y ahí, para eso fue que pedí que abra paréntesis, cuando Celso Marrazzini era administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, Antonio Almonte, entonces en la oposición, decía que lo peor que había pasado por la administración de la CDE, el desastre mayor que había tenido la CDE, fue en la administración de Celso Marrazzini. Ahora Luis Abinader los tiene juntos, porque Antonio no es el administrador de Punta Catalina, pero no está desconectado del gabinete eléctrico. El gabinete eléctrico está bajo una sombrilla que ampara el Ministerio de Energía y Minas. Por lo que digo, por respecto a su enfoque, ciertamente el gobierno tiene que afinar la situación con respecto al gabinete eléctrico, un tema muy sensible y fundamental para el éxito de cualquier gestión de gobierno. Y yo, cuando vi que salían versiones diferentes, de funcionarios diferentes, pero del sector, entonces me puse a escuchar la voz más crítica al gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Hay dos dirigentes importantes que son el lengua Mauser, como dicen en el campo, y esa gente dice y repite, ahí en ese sector eléctrico hay un mal de fondo que cuando eso explote. Entonces usted oye dirigentes del PRM diciendo eso y oye los funcionarios del sector eléctrico que no se ponen de acuerdo en opiniones y en temas tan fundamentales como la tarifa eléctrica, el asunto de Catalina, y siempre salen nuevas noticias que apuntan a que se retrasó la compra del carbón, que la licitación, siempre hay una noticia desagradable, independiente del aumento de la tarifa, que causó mucho escozor en la sociedad por la magnitud y cómo se hizo. Entonces, evidentemente que el principal problema de
este gobierno en este momento? ¿Es el sector eléctrico? Mire, creo que esto, más que a cualquier ciudadano, le debe generar una gran preocupación al presidente de la República. Primero porque esto le afecta a un sector importante del país. Sin energía o con temas de la naturaleza que estamos tratando en el sector eléctrico, esto no da tranquilidad, esto genera mucha incertidumbre y le crea una mala imagen al gobierno, evidentemente. Si hay un sector desarticulado que no opera de manera uniforme con un mismo propósito, evidentemente que esto no es bueno. Pero creo que la preocupación debería ser mayor para el presidente por lo siguiente. El único cargo público que ocupó antes de ser presidente el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona fue en el sector eléctrico. El único cargo público que ostentó antes de ser presidente, el hoy presidente de la República, fue miembro del Consejo de Administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado honorífico. Es decir, que su único contacto con el Estado a nivel de empleado, a nivel de funcionario, fue esto que yo estoy mencionando. De manera que siento que el presidente debe estar muy preocupado por esto que está ocurriendo. Pero yo no quería tratar ese tema ahora, como le decía a Freddy, porque yo quería contar un poco, y voy a comenzar por Freddy. Dice que cada uno cuenta de la fiesta como le fue en ella. Yo quiero que Freddy nos diga cómo es que le fue en el Día del Padre, que era ayer. Ay, ay, ay. Mire, muy satisfecho, muy satisfecho. Sí, compartí con dos de mis hijas que viven en el país, la esposa. Hicimos una videoconferencia con la demás familia que está en ultramar. Sí. Y la pasamos muy bien en ese almuerzo que estuvo como sobremesa la videoconferencia con la familia que está lejos. Un día interesante. Freddy pagó el almuerzo. ¿Cómo dice? Usted pagó el almuerzo, me dicen. No, yo era invitado, recuérdese, jefe. El de los padres, don Freddy. Los padres, si estamos exonerados. Y las medias, don Freddy, ¿no le regalaron esas medias que usted luce a veces por ahí? No hubo media, no hubo media. Porque Geomar lo indujo a usted a usar esas medias. Me motivó, bien motivado. Lo motivó grandemente. Debo decirle que me quedan pocas medias lisas. La mayoría son de dibujo y colores. No hay problema. Dani, pero volviendo un poquito atrás, el señor Velasco creo que debe tener un poquito de cuidado para salir de la posición que ha decidido. Ajá. Con la cuestión de los emolumentos que le corresponden por ley de liquidación. Sería una buena cantidad de dinero, porque ese sector no se rige por las normas del sector público. Me estaba escribiendo hace un momentito el ex superintendente de electricidad, Francisco Méndez, y me dice que se rige con la dinámica del sector privado y que a él hay que darle el dinero. Habrá que ver que él decide si lo recibe o no. No, y si renuncia, ¿qué le toca? Bueno, pero... Si se rige por el sector privado, si usted renuncia, solamente te toca la parte que corresponde a la regalía pascual. Pero pierde muchos de los derechos, que si fuera que lo cancelen o lo liquidan. Lo cierto es que él se va dejando en la población un mal sabor y mucho disgusto, porque un amigo me escribe y me dice que en el Día de los Padres, ayer precisamente, le enviaron un reporte que se hace, te lo envían cada cierto tiempo, a veces de consumo de un día, con 2,000 y pico de kilovatios consumidos, y me dice, pero nosotros ni en la casa hemos estado. No se sabe cómo es que lo miden. Mire, don Freddy, Geomar, Dani. Perdón, Gustavo. Una información que no son 8 los funcionarios que han sido destituidos o renunciados, sino que son 10. 10 funcionarios que han salido de los cargos. ¿Cuáles son? En menos de 2 años. ¿Cuáles son? Bueno, lo que ustedes mencionaron ahorita, ¿verdad? Y se agrega ahí, que nosotros no lo mencionamos, al director del INAVIE, el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE, Cecilio Rodríguez, que fue destituido por el presidente Abinader tras unos
comentarios y unos escándalos ahí, y nombrado Víctor Castro. Sí. Ese es. A Víctor lo tiene en Capilla al Diente también ya. Ajá. Pero con un tema de otra naturaleza. En las redes ahí lo quieren calentar. Es un hombre trabajador y un hombre de su familia, de su esposa. Por Dios, dejen eso. Mire, el tema de la renuncia cobró mucha vigencia el fin de semana. ¿Usted quiere que le diga algo adicional de la renuncia? Sí. ¿O no? Vamos a ver. Bueno, mire, habíamos contado que el invitado de hoy, y yo tenía la esperanza de que se mantuviera así, era el señor Rafael Velasco Espaillat, el renunciante de la Superintendencia de Electricidad. Pues le doy la información a ustedes de que ciertamente la renuncia se produjo, como habíamos dicho. El señor Rafael Velasco acaba de llamarnos por teléfono y se está disculpando porque no va a comparecer a esta entrevista de la mañana de hoy. Yo aproveché para preguntarle algunas cosas que me parecían imprecisas. Le pregunté que a qué hora él había presentado renuncia y me ha dado la información de que él entregó la carta de renuncia anoche a las 9:30 de la noche. Le pregunto por qué la carta dice que usted renuncia efectivo a las 8 de la mañana. Y ha tenido la franqueza de decirnos, y yo comparto con la población que nos sigue esta información, que él conversó con su jefe, el presidente de la República, y el presidente de la República le dijo que se iba a producir un tema legal y que era preferible que él se desvincule de eso y que su renuncia fuera efectiva a las 8 de la mañana. El tema legal que se produjo, como yo informé ya, era que iba a resolutar la Superintendencia de Electricidad para recalcular la tarifa desde el mes de noviembre del año 2021 y su firma, la firma del renunciante, ya no iba a aparecer entre los que estaban decidiendo el cambio en la tarifa eléctrica. Esa es la razón por la que la carta dice que es efectiva a las 8 de la mañana, pero se formaliza la entrega a las 9 de la noche, 9:30 de la noche en el Palacio. Ciertamente, como observa Gustavo, con mucha agudeza, con mucho nivel con mucha visión, la carta no tiene el sello de recibida. Nadie la recibe, como observa Gustavo. Pero el propio Velasco nos dice que la carta fue entregada 9:30 de la mañana. Dice que por un tema de prudencia ya él no viene a la entrevista del día de hoy y le he hecho la oferta entendiendo lo que entiendo, diciéndole a él lo que he dicho aquí en televisión, que es importante a los fines de su trayectoria, a los fines de su futuro profesional y político, explicarle al país qué es lo que ha motivado todo esto, cuáles son los aspectos legales que rodeaban todas las decisiones que había tomado la Superintendencia de Electricidad, sobre todo en lo relativo a los aumentos de salario que se habían dispuesto. Lo va a considerar, yo espero que en cualquier momento o en cualquiera de estos días por venir, el señor Rafael Velasco Espaillat puede estar con nosotros y con el país a través de este medio o de estos medios para informar lo que ha ocurrido. Otro que renunció, Dani, recordemos, del sector eléctrico fue el administrador de este, Tomás Osuna. Nos lo recuerda la compañera Wendy Lora. Otro, y serían entonces los 10 que han renunciado hasta este momento en el gobierno y los que han cancelado, entre cancelados y renunciados. Los que no han renunciado lo van a renunciar, el gobierno va a hacer cambio ahora. Bueno, parece que van a hacer cambios muy amplios. Importantes, sí. Importantes, sí. No, y en el aspecto de la superintendencia, no solamente fue él que se aumentó el sueldo, el consejo completo decía la información y decía se aumentó el salario y todo en dos oportunidades. Y todo el personal administrativo. Exactamente. O sea que él tuvo el valor de renunciar, si es por eso, si es por lo del aumento del sueldo, pero los otros integrantes del consejo se quedaron, se van a quedar. Si se quedan, entonces habría que recordar aquella anécdota que un funcionario de la dictadura de Trujillo, que era bastante gordo, grueso, dijo en una ocasión: es la primera vez que la soga rompe por lo más gordo. Creo que era canciller. Sí. Era Arturo Logroño. Sí. La primera vez que la soga rompe por lo más gordo. Bueno, no hay regla
No hay reglas sin excepciones, esa era la excepción. Sí. Pero quiero decirle a la gente que es una muestra de que el presidente está muy preocupado por estas cosas que devienen en escándalo, ¿no? Y cuando esto se hace es porque el presidente, como ustedes lo han escuchado, ya sin duda alguna es que el presidente en persona ha intervenido para la renuncia. El presidente de la República en persona ha intervenido para que esto tenga el desenlace que ha tenido, con la observación de decir hasta partir de qué hora es efectiva la renuncia. Fíjese qué hombre más detallista, ¿no? Sí. Porque estaba en curso una reunión para la superintendencia decidir lo de la revisión del cálculo de la tarifa, a partir de cuándo se hacía. Se estableció que se hiciera a partir de noviembre del año pasado, del año 2021, y el presidente no quería entonces que esa decisión se adoptara y que posteriormente se presentara la renuncia. Por eso establece en el primer párrafo que la renuncia es a partir de las 8 de la mañana del día de ayer. Evidentemente que eso no termina ahí, porque el presidente, el gobierno, supongo que no quería que se le generara este ruido. Ningún gobierno quiere que se le generen situaciones parecidas que motive la indignación de la población. Esto no es bueno, esto no es cómodo, sobre todo cuando el presidente en persona ha tenido el cuidado de manejarse con mucha austeridad. Incluso el salario del presidente lo está donando. El presidente no es un hombre de andar en pomposidades, de viajar con gente en exceso, de rentar aviones. No, el presidente ha dado una demostración de mucha austeridad, de mucha frugalidad. Esa es la verdad. Entonces, un hombre que se comporta así no quiere que se le generen escándalos por razones como esta, porque un funcionario o un grupo de funcionarios que son los miembros del Consejo de la Superintendencia de Electricidad se aumentaron de manera desconsiderada. Es posible que los aumentos hayan sido legales, y yo estoy convencido de que posiblemente se produjeran en el marco de lo que establecen los reglamentos internos de hacer ajustes por inflación, como ocurre en muchas instituciones públicas y en instituciones privadas. Usted hace un acuerdo de trabajo y una de las cláusulas establece la revisión del salario a partir de la inflación establecida por lo que dicta el Banco Central de la República, y eso ocurre, eso se da. Pero evidentemente que pudo haber sido legal, pero no delicado en el momento en que estamos viviendo. O sea que es una situación que deberá explicarse más adelante. Tenemos que irnos ahora a publicidad. Dani, un segundito, para agotar el tema. Nos aguantamos, Federico.